Bienvenidos a un nuevo video. En este video, para todos los que se registraron, vamos a hacer el recap de los trades que tomé en septiembre. Ya siendo hoy 3 de octubre, habiendo cerrado septiembre, podemos platicar de las posiciones que tuve. Yo me considero un trader swing. Yo busco generalmente los mejores trades de la semana y del mes para tomar mis entradas. Y mi intención es dejarla por lo menos durante la semana que tomo el trade, o si tengo otros factores que están a mi favor, más tema macro, lo suelo dejar todo el mes o un par de semanas. ¿Vale? Es muy raro que yo entre y salga en una misma sesión, aunque alguna vez lo hago. ¿Vale? Entonces, para empezar con este recap, tenemos que regresarnos hasta el 10 de septiembre, según yo. 10 de septiembre exactamente. El 10 de septiembre, aquí estamos en una temporada de una hora. El 10 de septiembre es la línea, no necesariamente la entrada, es simplemente para denotar dónde fue. Ahí lo tengo registrado en TradingView. Realmente la entrada está en el MetaTrader. Para irnos a tener contexto del miércoles 10 de septiembre a las 3 de la tarde, hora de Nueva York. Recuerda que yo siempre tengo mi horario del TradingView en Nueva York. Todos los horarios que yo te mencione son en hora Nueva York, independientemente de en qué parte del país estés tú o en qué país estés tú, ¿vale? Para mí, Nueva York es 2 horas adelante, es decir, las 3 de la tarde aquí, para mí eran realmente la 1 de la tarde, ¿va? Bueno, para tener contexto de lo que estaba pasando en septiembre, este es miércoles 10 de septiembre, tenemos que irnos un poquito antes a saber cuál era la narrativa que se estaba tomando. Aquí un paréntesis que quiero agregar es que realmente mi primera posición de septiembre fue aquí, en esta zona de aquí, pero la cerré porque, si te fijas, era viernes y teníamos ciertos factores que iban a suceder durante los siguientes días que podían hacerle ruido a mi posición, por ende mejor la cerré como con 50 puntos de beneficio, una cosa así, con la idea de regresar en la siguiente semana ya con los datos, ya esa volatilidad habiendo hecho su trabajo, ya después más limpio podría entrar yo. Entonces, ese es un paréntesis. Realmente entré algunos 300, 200 puntos antes de mi posición principal, pero bueno, esa la cerré y esa no cuenta, ¿vale? Generé ahí 50 puntos, una cosa así, algo que no pinta. Ok, para irnos al contexto que estaba en estas fechas de septiembre, tenemos que irnos al martes 2 de septiembre, que fue cuando se reportó el ISM PMI, el reporte de manufactura. El reporte de manufactura, aquí es donde empieza lo interesante. Debes tener en cuenta que todo septiembre, antes del 15, todo se estaba queriendo anticipar a lo que iba a hacer la Fed. Si te acuerdas, en septiembre, la Fed recortó tasas 0.25 puntos, pero eso lo hizo justo hasta estas fechas, hasta el 15 de septiembre más o menos, que es ya por acá. Creo que fue el 17 realmente. Pero bueno, todo lo que sucediera antes de esa fecha era especulativo hacia qué iba a hacer la Fed. Entonces, la narrativa actualmente ya no es inflación, ya no era inflación, venimos hablando de esto hace año y medio dentro de la comunidad. La narrativa era empleo. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, y por lo cual lo pongo como contexto, es que el reporte de manufactura de septiembre, que acuérdate que el reporte de manufactura se reporta siempre el segundo día hábil de cada mes, dependiendo si hay algún holiday, pues bueno, se recorrerá un día, pero en general es el segundo día hábil del mes. Entonces se reportó en 48.7 cuando el esperado era 49 y cuando el anterior era 48, ¿ok? Pero lo importante de esto no solamente es el reporte de manufactura, sino los precios, se le llama prices paid del reporte de manufactura. ¿Cuánto están pagando los productores por hacer los que manufacturan por hacer su producto, y cuánto también están pagando por su materia prima, ¿no? Entonces, los precios pagados, el prices paid, de estar esperado en 65 puntos, cayó a 63.7 puntos y el anterior había estado en 64.8 puntos. Entonces, si lo quieres traducir esto a palabras sencillas, lo que estábamos anticipando es que la inflación no iba a ser un tema, de nuevo, porque la gente que no sabía o que no tiene contexto o que no le entiende a macro,
pensaba que al estar cerca de altos históricos en el Nasdaq o en índices americanos, si la Fed bajaba tasas, iba a ser muy inflacionario. Pero aquí déjame decirte algo que quiero que se te guarde en la cabeza. Si no vuelves a consumir nada de los productos que yo tengo, guárdate esta frase en la cabeza. La inflación solo es relevante si está descontrolada. ¿Ok? Mientras no tengas una inflación descontrolada, la inflación a nadie le importa. ¿Por qué? Porque la inflación es realmente aquello que te hace rico. Si tú compraste Bitcoin en 2015, en $3,000 más o menos, la inflación es aquello que te hizo que tu Bitcoin hoy valga $122,000 a este día exacto. Eso es inflación, es el crecimiento de los activos. La gente piensa que la inflación es solamente que el huevo suba de 5 pesos a 6 pesos. No, es que todos los activos suban de precio. Entonces, si tú quieres crear riqueza, la inflación te conviene. Un Bitcoin es lo mismo que una casa. Es un activo. Claro, en una casa puedes vivir y lo que quieras, pero es un activo. Entonces, el hecho de que un Bitcoin hoy valga $122,000 quiere decir que el precio se infló porque hay mayor cantidad de dinero líquido allá afuera, y dos, es limitado el acceso a ese activo. Como las casas siempre aumentan de valor porque el dinero cada vez es más y las casas cada vez son menos. ¿Ok? La tierra es un activo limitado, aunque nos falta mucho por acabarnos los terrenos disponibles, es un activo limitado. Y el dinero fiat no. El dinero fiat lo imprimes y se acabó. Entonces los activos no es que suban de precio, es que se necesitan más billetes para comprar el mismo activo. Eso es inflación. ¿Ok? Pero bueno, la inflación solamente le importa al mercado cuando está descontrolada. Y a lo que quiero llegar con esto es que cuando tú ves los precios de manufactura que están cayendo, puedes identificar que la inflación no va a ser un tema. Por ende, puedes anticipar que la acción de la Fed va a ser pro cortar tasas, porque ahorita no es un tema la inflación. Llegará un punto en el cual la inflación sea algo relevante, pero hoy no lo es. ¿Ok? Entonces, bueno, esto fue 2 de septiembre. Para el 3 de septiembre tuvimos el reporte de apertura de empleos, el JOLTS, que también cayó más o menos 200,000 plazas esperadas. Se esperaban 7.4 millones más o menos y salieron 7.2 millones de plazas disponibles. Quiere decir que hay menos contratación, menos demanda de trabajadores. ¿Ok? Cuando el anterior reporte de demanda de trabajadores, es decir, de plazas abiertas, fue de 7.4 millones. ¿Ok? Más o menos. Al día siguiente, el jueves 4 de septiembre, sale el reporte ADP de empleo, que es un reporte de empleo de empresas privadas. Este cayó el mes pasado, es decir, de agosto a septiembre, cayó un 50%. Se reportaron empleos en el sector privado de 100,000 plazas en agosto y en septiembre se reportaron 54,000 plazas. ¿Ok? Realmente el reporte de agosto es el reporte de julio, ¿ok? Y el reporte de septiembre es el reporte de agosto, ¿ok? Entonces, pero el reporte se da con un mes de atraso. Entonces, los números de agosto fueron 50% más bajos que los números de julio. Entonces, ¿qué es lo que proyectas que la Fed va a hacer? Si el empleo está siendo un problema para la población, es decir, las empresas no están contratando o están despidiendo gente, para incentivar la economía tienes que recortar tasas, tienes que inyectar liquidez al mercado, tienes que hacer atractivo invertir tanto en mano de obra como en infraestructura, como en maquinaria. ¿Ok? Entonces, bueno, eso. Luego ya para el viernes 5 de septiembre sale el NFP, supongo que todos lo conocen, el reporte de empleo no agrícola, que del mes de agosto, desde el reporte de agosto que te recuerdo es el de julio, al reporte de septiembre que te recuerdo es el de agosto, en agosto se reportaron 80,000 empleos no agrícolas, que ya de por sí es poco. Y en septiembre, 5 de septiembre, se reportaron 22,000 empleos no agrícolas. Entonces el empleo iba en picada. Es decir, el desempleo iba a la alza, fuerte.
que es el fenómeno que estamos viendo. Tiene que ver, sí, con temas de la economía, pero también tiene que ver mucho con la inteligencia artificial, ¿ok? El desempleo eternamente irá a la alza, ¿ok? Eso grave. Bueno, eso fue una semana antes de que yo tomara mi primer trade, que es este, fuera del que tomé acá, que no quise dejar correr. El 10 de septiembre a las 3 de la tarde en Nueva York, fue mi primer trade, ¿ok? Ya tenemos todo este contexto antes. ¿Para qué me sirve todo este contexto? Para saber que yo no quería buscar ventas en ninguno de los siguientes días, ¿ok? Las ventas no tenían sentido macro. Cualquier caída, como se los dije en Twitter y en Instagram y en muchos lugares, cualquier caída solamente ha presentado una oportunidad de compra. Y ahorita vamos a ver todas las caídas que ha habido, todas representan una oportunidad de compra, ¿ok? Entonces, para la siguiente semana, acuérdate que yo entré un miércoles 10 de septiembre. Para la siguiente semana, lunes y martes no había reportes, lunes y martes no hago nada. El miércoles se reporta el PPI, el reporte de inflación para productores, y curiosamente también cae, haciendo match con el reporte de manufactura. ¿Okay? La inflación de productores también cayó un 0.1% cuando se esperaba que aumentara un 0.3%. Tanto el core PPI, el core PPI como el PPI nada más cayeron. ¿Ok? Entonces, eso se reporta a las 8:30 de Nueva York. A las 8:30 de Nueva York es esta de acá. Esta vela son las de las 8, esta es la de las 9. Entre esas dos velas está la apertura de Nueva York y el reporte de PPI, ¿no? Entonces el miércoles se reporta eso, el mercado cae, habrá caído desde su punto más alto hasta la apertura 0.6% y en su punto más bajo cayó 1%, ¿ok? La caída, si tú entiendes los datos, no tenía ningún sentido. Aunque hubiera caído todo el día y el siguiente día también, solamente sería una oportunidad de compra, una oportunidad que yo les llamo ineficiencias. Una ineficiencia es cuando un precio no tiene sentido. Entonces, mi trabajo, literalmente yo considero que mi trabajo es monetizar ineficiencias. Cuando el precio de un activo está muy barato con respecto a lo que debe de valer, eso es una ineficiencia que yo puedo monetizar. Lo mismo al revés, cuando está muy caro contra lo que debería de costar, es una ineficiencia que yo puedo monetizar. Yo personalmente me gusta más ser comprador en índices americanos que vendedor. Pero en ventas también hay oportunidades, aunque son limitadas. Mucha gente te habla del Big Short, pero nadie te habla del Big Long. Esta película del Big Short que un güey se hizo multibillonario. Bueno, ya era millonario, pero hizo billones de dólares vendiendo tecnología y vendiendo todos los índices y vendiendo los swaps de bienes raíces. Son oportunidades muy contadas. En realidad, donde haces lana es comprando activos, ¿ok? Porque los activos son una cobertura contra la impresión de dinero, contra la inflación, ¿va? Lo que a ti te importa, más que tener más dinero, es tener más poder adquisitivo. Eso es lo que te importa, ¿vale? Entonces, se reporta negativo el PPI. Entonces, yo ya tengo una idea de que, ok, yo quiero ser comprador. Y aquí es donde empezamos a hablar de trading. Después de 15 minutos de este video, aquí empezamos a hablar de trading, ¿ok? Para esto me voy a tener que bajar la temporalidad de 15 minutos. Voy a poner la reproducción aquí para que no se nos vaya el Trading View. Me voy a bajar a 15 minutos. Y aquí en 15 minutos, yo lo que quería ver era ya niveles específicos. Era que el precio cayera dentro del rango que se marcó entre el día anterior y la noticia, que bajara a un buen precio. Si le sacamos cuadrantes a este rango que se marcó desde el martes en la sesión americana 10 a.m. hasta la noticia, tenemos estos niveles. Bueno, está al revés. Tenemos el 25%, el 50% y el 75%, ¿ok? A mí lo que me importaba es ver setups abajo del 50%, ¿ok? Entonces, todo lo que estuviera acá arriba a mí no me importaba. A mí me importaba lo que estuviera por debajo del 50% y que estuviera en un tiempo que a mí me interesara, ¿ok? Eso es importante, grábatelo bien. Si a mí me importaba tomar este trade, que yo lo tomé, ahorita te señalo dónde, yo quería ver que temporalidades mayores se alinearan con temporalidades menores para vía de yo ejecutar.
Entonces aquí me voy a regresar a una hora. Yo donde entré es en esta vela de las 3 de la tarde. ¿Ok? Para vía de yo considerar una entrada, tenía que ser por debajo de una de las velas que estuviera por debajo del 50% y que fuera ya la condicional completada de un movimiento de alta probabilidad. Me explico. Esta vela de las 2 de la tarde, acuérdate, 2 de la tarde en Nueva York. Si te fijas, cerró por debajo del low de la vela de la 1 de la tarde. Entonces, para mí, todavía no hay oportunidad de compra. Solamente habría oportunidad de compra si estamos por debajo del low de las 2 de la tarde. ¿Ok? Aquí también llegamos a este cambio de entrega, que a mí me gustó mucho. Y, pues bueno, otras ineficiencias, ¿no? Si nos vamos a 4 horas, pues también había ineficiencias por ahí que monetizar. Vale. Entonces, a mí me interesaba solamente comprar, ya voy a borrar los cuadrantes estos, solamente me interesaba comprar, esta línea también la voy a borrar, esta línea no denota nada, solamente que ese día tomé el trade, ¿no? Ya la voy a borrar. Allá arriba tenemos de la segunda posición también una línea que es nomás para denotar dónde fue la entrada. A mí me interesaba comprar, si quería comprar solamente debajo de este low. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era de alta probabilidad que ese low se atacara con respecto al movimiento que veníamos viendo. ¿Ok? Veníamos marcando low y luego otro low y luego otro low y luego otro low. Un nuevo high nunca se va a marcar sin atacar un low previo. ¿Ok? O bueno, muy rara vez va a pasar eso. Entonces, este era mi nivel a atacar. Esa por debajo de esa vela. Ahora, a mí me interesaba que ese ataque, que manipular ese low, fuera en un tiempo específico. ¿Ok? El low que me interesaba atacar era ese, ya me bajé 15 minutos. Entonces todo lo que estuviera por debajo, a mí me interesaba comprarlo, ¿ok? Porque llegamos a este bloque, porque llegamos al cambio de entrega y todos los poderes que ya sabes. Entonces, a mí me interesaba comprar estando aquí abajo para anticipar, ir a monetizar toda esta ineficiencia, toda esta liquidez que se había formado. Acuérdate de una cosa, aquí te voy a ir anotando cosas que es importante que sepas. Cuando el precio es lento, está formando liquidez. Y cuando el precio es rápido, está tomando esa liquidez. ¿Ok? ¿Esto qué significa? Significa que cuando el precio está así atorado en estos tipo canales que la gente suele marcar, está formando liquidez. Pero cuando el precio es muy rápido, está tomando esa liquidez. Si te fijas, esta vela, la de las 3, es decir, empezó a las 3 de la tarde, ya es, si lo ves en velas de una hora, ya había empezado la nueva vela de una hora. Fue muy rápido en atacar ese low, en llegar a ineficiencias, llegar a zonas técnicas que te interesan. Y a partir de ahí se regresó con mucha fuerza. ¿Ok? Mi entrada fue exactamente, más o menos como por aquí. Ahí, güey. Por aquí más o menos. Y mi stop estaba aquí como 40 puntos. ¿Ok? Mi idea es que todo esto teníamos que capitalizarlo. Inicialmente era ahí. O sea, si tú fueras un trader intradía, ahí fuera tu take profit. Pero acuérdate que yo soy swing trader. Entonces para mí era buscar una entrada que estuviera proyectada para que todo septiembre estuviera corriendo a mi favor, ¿no? Dentro de la comunidad de SPEC les dije, a pesar de que septiembre es un mes que históricamente es negativo, mi idea es que septiembre iba a ser positivo por la narrativa de recorte de tasas de interés y por la narrativa de inteligencia artificial y el CAPEX que se está invirtiendo masivamente, ¿ok? Y porque la inflación ahorita no es relevante. La inflación solamente es relevante cuando tienes un PMI por arriba de 58, 59, 60, cuando tienes una economía muy caliente. Ahí la inflación es importante. Mientras no tengas eso, no le hagas caso a la inflación, ¿ok? Va. Entonces, esa fue mi entrada. Digamos que confirmo mi posición cuando el precio cierra arriba de este low, perdón, de este high, de la apertura de esta vela. Ahí yo, digamos que ya me siento con la tranquilidad de que el precio va a continuar y efectivamente en los siguientes días continúa, continúa subiendo, porque toda la narrativa era alcista, ¿ok? Ahora, aquí es miércoles, acuérdate. Al día siguiente teníamos el CPI, es decir, el reporte de inflación general.
En el reporte de inflación general se reportaba de nuevo el jueves a las 8:30 hora de Nueva York, es decir, una hora antes de la siguiente sesión. Entonces, si adelantamos esto hasta la siguiente sesión, llegamos aquí. Aquí el precio, este ya es 8:30, ajá. Aquí el precio, se reporta la inflación, pero, oh sorpresa, tuvimos la inflación reportada a lo esperado. Es decir, no fue más, tampoco fue menos, pero lo que le importa al mercado es que no fue más, ¿ok? Fue a lo esperado. El Core CPI, que es el que más le importa al mercado, fue a lo esperado. Se esperaba 0.3%, fue 0.3%, ¿ok? El CPI regular, calculado año contra año, también fue a lo esperado. Se esperaba 2.9% y fue 2.9%. El único CPI que fue un poco más arriba del anterior fue el que es medido mes a mes, que se reportó en 0.4% cuando lo esperado era 0.3%. Pero en general no era relevante esta inflación, ¿ok? Entonces aquí el precio, en la siguiente sesión, esto yo ya no lo operé, lo vi, pero no lo operé. El precio regresa a las zonas interesantes del día, que en el indicador NQ Pro, que es una herramienta de SPEC. Ahí tienes los niveles a los que llegó. Tenemos los famosos cuadros blancos de SPEC. El precio llega exactamente ahí y a partir de ahí se va, ¿no? Entonces, pues bueno, esto aquí yo no traigo trade abierto. Acuérdate que este es mi trade. Este no es mi TP, simplemente es como ejemplo. Realmente está muchísimo más arriba. Si lo quieres ver exactamente dónde fue mi TP, tenemos que subir esto a 2000 puntos a favor. Perdón, a 1000 puntos a favor. Ah, esto es importante. En ese día yo tomé 2 posiciones, ¿ok? 2 posiciones tengo ese día. En la misma zona prácticamente. 2, 5 puntos por arriba. Pero en general aquí tomé 2 posiciones, ¿va? Entonces, dentro de mi libro, de mi trading book, traigo 2 posiciones ahí, ¿va? Cada una arriesgando más o menos 1% de mi cuenta, ¿va? Vale. Entonces, ahí tenemos ese trade. Vamos a dejarlo marcado. El día siguiente, la inflación sigue construyéndose esta narrativa de que la inflación no es relevante. Ese mismo jueves también se reportó peticiones de subsidios por desempleo que fueron mucho más altas de lo esperado. Entonces quiere decir que había más gente desempleada. Por lo mismo, la narrativa seguía siendo, el empleo está bajando, es decir, el desempleo está subiendo y la inflación no pinta. Cuando el desempleo está subiendo, la inflación no existe. Grábate eso en la cabeza. Vale. Entonces aquí el precio, pues bueno, se va. Aquí la entrada que yo tuve fue en base a uno de los videos que ya te he subido. Te voy a hacer un dibujito rapidito aquí. Es si la vela anterior a la que estoy operando cerró más cerca de su low que de su high y al mismo tiempo también, digamos, por debajo de un low anterior, tú si quieres ser un comprador de esta vela, bueno, realmente sería así. Ahí. Si tú quisieras comprar, por aquí tú quieres comprar, sí, sí y solo sí, el precio ataca a este low. Entonces, lo que a ti te gustaría ver sería que el precio abra aquí la siguiente vela, caiga y aquí te haga algún comportamiento que te guste para irnos a cerrar dentro de el rango de la vela anterior, que sería este rango. ¿Okay? Entonces, tú lo que quisieras es que esta vela, la que estamos formando, fuera así y al final cerrar aquí. Es decir, dentro de este rango. Bueno, aquí está muy exagerado. Pero cerrara una cosa así. ¿Okay? Que es dentro de este rango. Entonces, el high de alta probabilidad de atacar sería principalmente el high que marcó esa vela y después el high de la vela anterior, que es este de acá. ¿Okay? Si lo quieres ver en dibujo, tú quieres que la siguiente vela cierre más o menos así.
con la mecha habiendo atacado acá abajo. Y entonces, en la siguiente vela, en la de acá, tú principalmente querrías ir a atacar el high de esta vela, la que cierra dentro del rango, y finalmente quisieras ir a atacar la vela, el high de la vela anterior, causando esto un cambio de entrega. Acuérdate que el cambio de entrega, cuando tienes un cambio de entrega alcista, estás beneficiando a los que quieren, a los que compraron y en el futuro quieren vender, ¿ok? Cuando tienes un cambio de entrega bajista, estás beneficiando a los que quieren comprar barato, no a los que quieren vender abajo, ¿no? Entonces, bueno, esa es la lógica de mi entrada. Y por eso tomé esa posición, ¿no? Ya tuviste el cambio de entrega y ya el precio se fue. Entonces, aquí, esa fue mi entrada. Ahí, para este punto ya traía 23,800, como 300 puntos más o menos de ganancia. Pero digo, mi posición era ir al menos por 1000 puntos. Si tienes algo de conocimiento de quién soy yo suelo ir por trades de 1000 puntos. Sobre todo en el Nasdaq, porque creo que es bastante, no te voy a decir que es fácil, pero es bastante responsivo ante las narrativas macro o narrativas de liquidez que surgen del mercado, ¿vale? Acuérdate que nuestro trabajo es operar en base a información incompleta. Nosotros debemos de completar esa información con experiencia, con conocimiento, con lógica y con otros modelos, ¿no? Técnicos, matemáticos, etc. Vale, entonces, aquí si nos vamos a 4 horas, nada más te lo quiero dejar como observación. Aquí el precio ya iba hasta este punto, que el high objetivo era ese, que es lo que te venía diciendo. Aquí el precio estaba a punto de ir a alto histórico, que es este de acá. Y pues bueno, seguir continuando, ¿no? Entonces nos regresamos nos vamos a ir a 1 hora para ya brincarnos a donde está mi otro trade. Mi otro trade está en esta línea, entonces tenemos que adelantar hasta allá. Pues bueno, ahí el precio se va y se va y se va. La herramienta de Spec Pro aparece y desaparece porque solamente se marca en la sesión americana. Entonces, pues bueno, cada vez que aparece, si te fijas, llega a las zonas y se regresa o a partir de ahí toma buenas posiciones. Aquí el precio te marcó este gap gigantesco desde este cierre, que el cierre es a las 4 de la tarde de Nueva York, a la apertura de las 6 de la tarde, hora de Nueva York. Este gap gigantesco se marcó porque hubo cambio de contrato en el Nasdaq, ¿ok? Que al final del día ese gap se rellenó, pero este gap fue por el cambio de contrato. Acuérdate que los contratos de futuros tienen 4 contratos, de primavera, verano, otoño e invierno, básicamente. Tienes en enero, tienes en marzo, tienes en julio y tienes en septiembre y así se va otra vez el año, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí este gap es esa ineficiencia. Entonces, pues bueno, vamos a adelantar. Para llegar a esta zona de acá, que es la que me interesa, que es donde fue mi entrada el miércoles 18 de septiembre. Aquí el precio ya va llegando a la zona que es donde fue mi entrada. Y quiero hacer una aclaración aquí también. Acuérdate que te mencioné este gap. Este gap, de cierta manera, cambió un poco los precios el cálculo del contrato. Si te fijas, agregó 200 puntos. Entonces, aquí tú pensarías que mi trade ya llevaba 1000 puntos, pero no. Hubo un brinco ahí que realmente llevaba 800 puntos aquí y los 1000 puntos estaban mucho más arriba, ¿no? Entonces, tenemos que calcular más o menos 1300 puntos del trade por este gap. Pero en la realidad, mi trade tuvo 1000 puntos, 1005, 1006 puntos nada más. ¿Vale? Entonces, más o menos como aquí fue un poquito. Ahorita lo checamos con respecto al último alto histórico, creo que sí es por ahí. El cierre de este trade, que son 2 entradas, fue al romper el alto histórico, que es este alto histórico de aquí, ¿ok? Vale. Entonces, el precio aquí ya va llegando a la zona donde tomé el trade, que fue, te digo, el miércoles 24. No, lo tomé el jueves 25, ajá.
Si te fijas aquí el precio, ya regresamos al análisis. Te digo, esta línea solamente es el día que se entró, no realmente la entrada. Ya la voy a borrar porque llegamos ahí. El precio llega, voy a bajarme otra vez a 15 minutos. El precio llega a una zona interesante, zona SPEC y zona NQ Pro. Después de haber atacado el low de la sesión regular anterior, después de venir del equilibrio de la sesión regular anterior y después de atacar el low de Londres, marcando este low en una hora que a mí me interesa bastante, ¿okay? Que son las 10 de la mañana. Las 10 de la mañana, hora de Nueva York, es la apertura de la vela de 4 horas de las 10 de la mañana, que cierra a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, esta vela de aquí abre la vela de 4 horas y yo tomo el trade. Me tengo que ir, creo que este lo tomé en 5 minutos. No, más bien lo tomé después. Sí, el precio marca este cambio de entrega y después de que veo eso, que lo hizo en una hora específica, en una zona específica, veo que el precio marcó ese cambio de entrega y me espero a que regrese a esa zona para poder tomar una entrada en base a la lógica que te expliqué previamente. ¿Okay? Aquí es donde yo tomo la entrada, en esta, a las 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque la vela de 15 minutos de las 2 de la tarde, habiendo llegado a este bloque, a este cambio de entrega, a estas ineficiencias, a la zona NQ Pro, esta vela de 15 minutos me da la pauta de yo entrar ahí, teniendo un stop al low de esa vela y proyectando ir ¿a dónde? Al high de la sesión anterior. ¿Va? El TP inicial sería este, pero mi TP real era al alto histórico. El alto histórico es este de acá, que también está denotado en esta línea negra como el alto del cuarto, ¿no? Mi posición, mi tercera posición, perdón, que es esta, me dio como 550 puntos junto con los otros 1000 y 1000 de mis dos posiciones anteriores. Vamos a poner que fue más o menos aquí, que fue arriba del alto histórico, cuando me marca que es donde fue mi salida, ¿no? Entonces, ahí es donde yo entro. ¿Por qué? Porque ya para cuando llegamos al 25 de septiembre, ya se reportó ventas minoristas, ya se reportó, ya la Fed bajó tasas de interés 25 puntos, lo cual es súper alcista en un ambiente donde hay inflación controlada. Y también hubo otros reportes que también indicaban ser alcistas. Toda esta caída que hubo aquí fue por una conferencia que dio Powell como para medio controlar la narrativa que estaba sucediendo, porque era evidente que el precio tenía que ir a la alza. Y usando otros indicadores líderes como Bitcoin, como ciertos que tenemos dentro de la comunidad, podíamos anticipar que el precio tendría que ir a la alza, ¿no? Entonces, esta entrada fue el 25 de septiembre y se había reportado también el avance del PIB, del GDP, que también fue bastante fuerte. Es decir, aunque el GDP fue fuerte, la inflación no se reflejaba. Por ende, la inflación estaba controlada. ¿Okay? Lo que estaba descontrolándose, si lo quieres ver así, era el empleo o el desempleo. Entonces, ya traíamos todo eso a nuestro favor. Y por eso, cualquier caída, representaba una oportunidad de compra. Vale. Entonces, esta entrada, si nos vamos en topologías mayores, llegó de nuevo a este bloque, a este cambio de entrega y a ineficiencias que hay ahí, también a este gap, que este gap en sí mismo es una ineficiencia, pero es una ineficiencia más allá de ineficiencia de precios, es una ineficiencia de cómo funciona el sistema, ¿no? Bueno, entonces aquí el precio nos dio las zonas que nos interesan, los cuadritos blancos, también tenemos unos cuadritos morados en la comunidad, que luego se los enseñaré. Pero bueno, eso fue la entrada. La idea era simple, ir al alto histórico con esa entrada y también cerrar las posiciones iniciales, que eran estas de acá, ¿vale? Fue al alto histórico ahí, 1200, que no son 1200. Te digo, esos 200 extras son por este gap. Realmente mi posición me dio como 1005, 1006 puntos y esta de acá sí me dio como 530, una cosa así.
¿vale? Todas las entradas ya las vieron en Instagram. Si te registraste a este video es porque viste las entradas en Instagram. Entonces, pues bueno, no hay necesidad de mostrar eso. Entonces, pues bueno, aquí ya entramos, nos vamos. Todos los datos, toda la narrativa era a nuestro favor. El VIX estaba cayendo, los rendimientos de los bonos de Estados Unidos estaban cayendo. Por ende, todo apuntaba a que teníamos que ser alcistas. La tasa de interés hipotecaria había caído ya 0.6% antes de que la Fed recortara 0.25%, indicando que la Fed tendría que continuar o tiene que continuar este septiembre, de hecho el próximo viernes, perdón, la próxima semana, para vía de completar ese 0.6% que las hipotecas ya habían bajado, la Fed tiene que bajar otros 0.5 o un poco más, pero bueno, más o menos 0.5% más. Por ende, se había hecho ya se había descontado que la Fed va a recortar otra vez este septiembre 0.5 puntos. Entonces ahí ya dejamos la entrada. El precio estuvo ahí reacio a subir durante unos días. De nuevo, ya en el viernes, que el viernes se reportó el PCE, el Core PCE, que es el indicador que usa la Fed para la inflación real, que es el indicador de consumo personal, que también salió a lo esperado, se esperaba 0.2% y salió 0.2%. Entonces, toda la narrativa indicaba que teníamos que ser alcistas, ¿vale? Entonces, pues ahí ya dejé la entrada. Acuérdate que traemos otras dos posiciones antes. Y el objetivo era alto histórico, que lo da un par de días después, que de hecho fue el último día de septiembre, no, perdón, el primer día de octubre cuando da realmente la entrada. Aquí de nuevo, martes 30 de septiembre el precio llega a zonas que nos interesan y pues bueno, te da oportunidades de compra para ir a dónde? Al alto histórico. Que el alto histórico, esta caída, para los que saben lo que estamos haciendo, para los que sabemos lo que estamos haciendo, esto era una oportunidad de compra en temporalidades mayores en base a lo que te acabo de explicar. Tenías ya un cambio de entrega, tenías ineficiencias, tenías un objetivo, una liquidez objetivo y una narrativa macro a tu favor. Entonces, no había por qué temer que el precio iba a caer. Al contrario, cualquier caída, si te fijas, fue oportunidad de compra. Desde la posición inicial, que fue acá abajo, cualquier caída fue solamente oportunidades de compra. Entonces, pues bueno, el objetivo era ahí arriba. Ya sabes, este es el objetivo, que también es el TP de nuestras posiciones iniciales de acá. Y el 1 de octubre, el precio se va, llega a las zonas del indicador SPEC. Y pues bueno, ahí es donde yo cierro. Y fue donde subí a Instagram, que llegamos a los 2.550, una cosa así, puntos capturados en 3 posiciones, generándome 55% más o menos de mi cuenta en base a la lógica que te acabo de explicar. Entonces, toda esta explicación fue para mostrarte cómo mezclamos el conocimiento de Accelerator Protocol, el conocimiento de Spec Research y el conocimiento de Futura, el cual combina macro con análisis cuantitativo y modelos matemáticos para tomar buenas oportunidades en los mercados. Si tú quieres formar parte de Spec, te dejo un par de links en la descripción, en la cual puedes comprar Accelerator Protocol, que iniciamos a mediados de noviembre de 2025, o puedes comprar Futura, que iniciamos este mes de octubre. También lo puedes comprar ahí. Por tiempo limitado hasta el 15 de octubre tenemos 6 meses sin intereses en cualquiera de los dos productos, ¿vale? Gracias por conectarte a este video y espero verte en Spec. Bye.